Los libros son compañeros, maestros, magos, los banqueros de los tesoros de la mente. Bárbara Tuchman. Buenas tardes, noches, sean bienvenidos todos ustedes a su programa Lecturas, Lectores y Más en el canal 10 de Telecable a las 7 de la tarde, los lunes. Estamos aquí para promover la lectura, para dar a conocer algunos libros y cuando es posible, que siempre ha sido posible, entrevistar a personas quienes se consideran y consideramos nosotros lectores, generalmente buenos y casi todos excelentes lectores. En esta ocasión, permítanme comentarles que vamos a dar continuidad a la presentación de un libro por demás interesante, un libro cuyo tema es muy inquietante, muy actual y que yo quisiera compartirles porque existe una profunda preocupación por el tema que trata. El libro en cuestión lleva por título Las guerras del agua. Privatización, contaminación y lucro. La autora, ya lo dijimos en el programa anterior, es Vandana Shiva y fue editado y publicado por Siglo XXI Editores en el año 2003. Es decir, es la versión que yo tengo para presentar a ustedes el presente volumen del que hemos estado haciendo algún breve comentario desde la ocasión anterior. Decíamos que la autora, y voy a insistir en ello, Vandana Shiva, nacida en 1952 en la India, en la parte cercana al Himalaya, hija de un guardabosques, de un guardia forestal, de origen de un pueblo, una pequeña ciudad de nombre Dehradún, decíamos allá en el Himalaya. ¿Qué es el Himalaya? Todos sabemos que los montes Himalayas son los montes donde se encuentra la parte más elevada del globo terráqueo. Son las tierras más altas. En ellas se encuentran concretamente el monte Everest, el pico Everest, que sobresale los 4,000 y tantos metros, no sabría precisar, pero es la parte más elevada de la tierra, en donde hay nieves eternas y en consecuencia hay de hielos, hay escurrimientos, grandes escurrimientos de agua, que es el tema del que vamos a hablar, y bajan formando grandes ríos, entre ellos los ríos sagrados de la India, el río Ganges, el río Brahmaputra, por ejemplo, que son los que estoy recordando en este momento, pero los hay más. Entonces, nació allá Vandana Shiva, se crió, creció en aquella hermosa naturaleza, en aquel medio natural sano, lleno de vegetación, de bosques, de agua, de humedad, lleno de vida, y estudió porque su padre le pudo dar la oportunidad de que fuera a la universidad y se graduó y ejerció en principio la carrera de física. Después, cuando ella sintió la agresión que estaban cometiendo empresas que talaban bosques, que se apropiaron de la riqueza del agua, que convirtieron grandes extensiones de su tierra en las faldas de los montes Himalaya en campos de cultivo, cultivos de
cereales o de otro tipo de vegetación que fue minando la capacidad que tenían los ríos, los montes para producir agua, para producir lluvia. Ella se preocupó tanto que poco a poco fue cambiando de ser una exitosa profesionista en el campo de la física a ser una ecofeminista, es decir, una persona defensora de las causas de los ecosistemas, del medio natural, y feminista en defensa de los derechos de las mujeres. Tanto así que decíamos en el año de 1993 recibió un premio Nobel, pero no es el premio Nobel que otorgan la Academia Sueca de las Ciencias. Recibió un premio Nobel alternativo, no se refiere al premio Nobel oficial que entregan en Suecia a las personalidades distinguidas en algún campo de la ciencia o de la literatura. No, a ella le entregaron un premio Nobel de la Paz, pero en unas organizaciones que hacen coincidir los premios con los Nobel. Es decir, es un reconocimiento extraoficial de aquellos que protestan por los movimientos de devastación que hay en el mundo y otras cosas. También decíamos que ha escrito muchos libros, varios libros. Uno de ellos, por ejemplo, que me llamó mucho la atención es el titulado Biopiratería y cosas así. Entonces, de ser una científica ya reconocida en su país, pasó a ser una ecofeminista, defensora en favor de movimientos que se enfrentan a las empresas multinacionales que van depredando, van echando a perder, van acabando con campos, con montes, con bosques y yacimientos de agua, en contra de la agroquímica, en contra de empresas como Coca-Cola, Monsanto y muchas otras. Es pues esta una verdadera personalidad en el mundo de las protestas en contra de los ecocidios que se van provocando, sobre todo por la acción humana. Bien, volvamos pues al libro, ya del cual presentamos algunos detalles, y digamos que en este libro encontramos el tratamiento del agua de una forma teórica, técnica, pero además con una ideología que nos llama la atención para nosotros abordar el tema del agua, además con un enfoque humanístico, llamémoslo así. Bien, nos habla de los siguientes asuntos. Nos dice que el agua en el mundo ha sido concebida desde siempre de dos modos, es decir, de dos paradigmas, desde dos formas diferentes de concebir lo que es el agua, lo que representa para las personas, y son dos los paradigmas. La palabra paradigma podemos hacerla equivaler más o menos a la idea de modelo, pero no es exactamente lo mismo. Algún día tal vez abordemos el tema del mismo término paradigma, que tiene que ver con un desarrollo que hizo un científico humanista de nombre Thomas Kuhn. Tiene al respecto varios libros y ahorita lo único que podemos decir es que hay dos paradigmas del agua, es decir, dos modos de concebir lo que es el agua. Uno es el paradigma ecológico, el otro es el paradigma del mercado. El paradigma ecológico es el que nos habla de pues que el agua está hecha de elementos naturales también, a partir de la fórmula que conocemos
H2O, es decir, cómo el agua se forma a través de elementos básicos como son el hidrógeno y el oxígeno, y entonces, tratándose de dos gases que existen en la atmósfera, pues obviamente que al convertirse en agua, bajo algún procedimiento natural, tenemos un elemento también natural, que por lo tanto debe ser respetado como parte de la naturaleza. En cambio, el mercado ve al agua solo como una mercancía, es decir, algo que se puede poseer, comprar, vender, negociar, para producir una riqueza material, económica, financiera, y no como el paradigma de lo ecológico, que es simplemente un elemento que mantiene la vida. Bien, nos habla luego sobre los derechos sobre el agua, y la pregunta es, bueno, ¿quién tiene derechos sobre el agua? En el paradigma comunitario o ecológico nos dice Vandana Shiva que es la comunidad, es la gente, son las personas, los individuos, la sociedad, las comunidades, las que tienen el derecho al agua. Pero ojo, el agua para usarse, solo para usarse. Mientras que en el paradigma del mercado, es decir, las empresas conciben el agua como un producto, como una mercancía para venderse, para comprarse, para almacenarse, para embotellarse y lucrar y obtener ganancias. Dinero. Bien, por un lado, el paradigma ecológico nos dice que el agua es algo natural y lo que ha hecho posible que las civilizaciones en todo el mundo se desarrollen, unas más que otras. Y es cierto, pensemos, ¿qué civilización les gusta a ustedes de la antigüedad para abordarla o para recordarla? ¿Les parece bien la civilización, una de las más antiguas, Mesopotamia? Digamos, recordemos, ¿qué fue lo que hizo posible que los pueblos mesopotámicos se desarrollaran? Sino la proximidad de los pueblos a los ríos Tigris y Éufrates. Hablemos de la cultura egipcia, que hizo posible las construcciones que todavía hoy nos asombran. ¿En dónde se asentó la cultura egipcia? En el río Nilo. Pensemos en cualquiera y nos daremos cuenta que el agua es lo que hace posible que surjan las civilizaciones y se mantengan. Cuando el agua falla, cuando el agua falta, empezamos a tener problemas de preservación de la propia cultura, preservación de la propia existencia de las civilizaciones. Entonces, esta es una forma de entender el agua de acuerdo al paradigma ecológico. Por otro lado, el agua equivale entonces a vida. Decir agua es decir vida. Decir vida es decir contamos con agua. Se acaba el agua y se pone en riesgo la vida. Las civilizaciones mayas, se habla de que, o la civilización maya, desapareció cuando desapareció el agua en su región. Y podemos seguir buscando en las culturas antiguas. Roma, ¿dónde está? ¿Dónde se fundó? A orillas de un río y junto al mar. Los fenicios en el mar Mediterráneo. Los griegos en el mar Mediterráneo y los pequeños mares que rodean a toda Grecia. Y busquen ustedes cualquier civilización y verán. Entonces el agua
hace posible cualquier cultura, civilización. Los aztecas, ¿en dónde? Pues simplemente, como no tenían ellos territorio, los demás pueblos que ya habitaban aquella región, les dijeron, si quieren quedarse aquí, van a vivir ahí en el lago de Texcoco. Y estos, ya saben lo que hicieron, muy inteligentes, empezaron a rellenar parte del lago de Texcoco, pero en el agua, y allí dieron origen a esa gran cultura azteca. Entonces el agua, imprescindible para cualquier cultura, y así lo considera el paradigma de ecológico. Una condición para que el agua siga siendo vital es que el agua esté limpia. El agua limpia. Cuando el agua se ensucia, cuando el agua es contaminada, entonces se rompe todo el ciclo y el agua deja de cumplir la función vital para la cual el hombre la necesita. Y aquí me llama la atención y permítanme que les comente qué tan responsables somos y hemos sido desde hace muchos años con el agua del río Juchipila. Claro, Vandana Shiva nos habla de ejemplos de muchas civilizaciones como yo les estoy comentando. Bueno, pero hablemos de nuestro entorno, el río Juchipila. Quienes aquí nacimos y crecimos, bueno, quizá no crecimos tanto, Iván sí, ¿verdad? Pero quienes nacimos y nos desarrollamos aquí, en esta región, disfrutamos de aquella hermosa naturaleza en donde el río Juchipila era el centro de la vida cultural, de la vida natural, del disfrute, del aprovechamiento del agua, de los peces que allí se podían pescar, y centro de recreación, etc. ¿Y qué ha pasado con nuestro río Juchipila? ¿A quién vamos a culpar? ¿A quién le vamos a preguntar qué hizo, qué han hecho del agua del río Juchipila? Ese cochinero en el que ahora estamos viviendo, ese cochinero en el que hemos convertido el río Juchipila. ¿Quién lo ha hecho? Un día creo que vamos a poder abordar el tema y qué se puede hacer. Me pregunto y les pregunto, tal vez todos lo hagamos. ¿Qué pasa con el agua del río Juchipila? ¿Es posible que el río Juchipila se convierta en algo diferente de lo que es hoy? De ese inmundo chorro de agua que ahora se ha vuelto putrefacto y fuente de contaminación más que de vida. ¿Hay algo que hacer? Por supuesto, podemos hacer algo y lo vamos a plantear próximamente aquí acerca de propuestas que tenemos para ello. ¿Y qué se hace con el agua en la mayoría de los ríos del mundo y sobre todo de nuestro país? Todos hemos visto, todos conocemos el río Santiago, todos sabemos qué pasa con esa agua pestilente que sale del drenaje de Guadalajara y escurre por aquella hermosa cascada que va a dar al río Santiago. Y después del río Santiago, ¿qué pasa con eso? Lo vamos a comentar enseguida también, porque es una vergüenza que como seres humanos, como gobernantes, ojo, ciegos o ineptos o gente que se vuelve apática, ciega, indolente. No se vale y no se puede y no debemos permanecer callados ante esas situaciones, sobre todo cuando tenemos algunas ideas para mejorar eso. Otra característica del paradigma ecológico del agua es que el agua es gratis, dice aquí Vandana Shiva. El agua es y debe ser gratis. Y ahorita habrá quienes estén diciendo, no, pero ¿cómo? Si el agua fuera gratis, entonces nos la acabamos más rápido. Bueno, hay mucho que platicar sobre el particular,
Decir que el agua es gratis, como lo afirma en su libro Vandana Shiva, tiene un sentido muy humano. El agua nadie nos la viene a traer a la casa, salvo cuando llueve o que tengamos un río, un arroyo en nuestra casa, lo cual difícilmente sucede. No, el agua está allí. Hay manantiales, hay veneros, hay corrientes de agua superficial, y esas son, o bien hay agua en el subsuelo, y esas son las fuentes de las cuales nosotros nos proveemos como seres humanos. Sí, el agua es gratis. Lo único que hay que hacer es buscar la forma de que nos llegue a todos. Y allí es donde entra un asunto del que mucha gente se confunde. Una cosa es que el agua esté en el subsuelo o en un manantial, en un riachuelo, en alguna fuente natural de agua, y allí tengamos derecho a ella. Y el otro es que podamos hacerla llegar a todas las casas. Mucha gente dice, el agua es muy cara, y bueno, la expresión de algún modo nos está diciendo que resulta muy caro que un litro de agua, un metro cúbico de agua, llegue al domicilio de una persona. Puede ser, eso ya depende de los sistemas de tratamientos de agua, es decir, extracción, conducción y entrega del agua a través de cierta forma de organizarse de la sociedad. Entonces hay un derecho humano. Todos tenemos derecho al agua, sí, pero si el agua estuviera en estado natural, sí, pero como estamos organizados para que nos llegue el agua a través de generalmente tubos o en garrafones, pues entonces estamos obligados a pagar por ese servicio. En una ocasión recuerdo que hablando del derecho, mi derecho humano, me acuerdo que así lo comentaba una persona, en una reunión que tuvimos en el Comité del Agua Potable en la comunidad donde yo soy, cuando se trató el punto de que habría que cerrar por unos días el servicio del agua para hacer algunas mejoras en la red de agua potable y drenaje, hubo alguien que protestó y dijo, pero mi derecho al agua, yo necesito agua, tengo derecho a que... A ver, espérame. Tienes derecho, pero debes aportar algo para que te llegue el agua a tu casa. Por unos días no te va a llegar. ¿Por qué? Porque hay que renovar las tuberías, el drenaje, etcétera. Y bueno, pues tienes que sacrificarte para que vuelvas a la época en que no teníamos agua por tubería. Teníamos que sacarla de los pozos, o teníamos que ir, las mujeres sobre todo, ir a traerla en cántaros allá al arroyo, cavar unos pozos a un lado del arroyo, a un lado del río, y traer el agua en cántaros. Entonces sí, se valoraba al agua. Pero tú quieres que te llegue cuando estamos arreglando la tubería. Entonces digo, sí, es mi derecho humano. Perfecto, entonces mira, allí junto a las bombas vas a encontrar un hidrante, una llave de agua de 2 pulgadas. Tú puedes darle vuelta a la válvula, traes tu recipiente de la medida que quieras y te llevas toda el agua que tú quieras a tu casa, pero te va a costar el trabajo de ir a recogerla. Estoy citando un caso que nos habla de cuando la gente se emberrincha y no entiende cuál es el verdadero derecho al agua. Usada el agua de manera comunitaria requiere de una organización que le llaman comité o consejo del agua, lo que sea, y que no es para vender el agua, sino para administrarla
y poderla hacer llegar a todos. Para ello, entonces nos dicen, por cada metro cúbico de agua que consumas vas a pagar determinada cantidad, que es lo que nos cuesta la operación del sistema. Aunque, ojo, no pocos comités o consejos de agua o como les llamen, se han transformado del paradigma ecológico que nos hace ver el agua como un derecho para la vida y lo convierten al otro paradigma. Quieren hacer del agua una mercancía. Me brinco al otro paradigma, el del mercado, que ve al agua como mercancía y que se crean empresas para venderse y administrarse y luego obtener ganancias, a veces impúdicas y en ocasiones para dar el agua a costos mucho más allá o a precios mucho más allá del verdadero costo. Allí no. No, pero peor. Vamos hacia atrás para ver por qué, de dónde salió esta idea de que el agua debe ser una mercancía, que el agua se debe vender, que el agua es para acumularse y hacer negocio. Dice Vandana Shiva que hay una teoría dentro del paradigma del mercado y ella le llama derecho vaquero. ¿En dónde inventaron esto del derecho vaquero al agua? Pues en el oeste de Estados Unidos. Eso dice ella. ¿Por qué? Porque cuando se colonizó, se pobló, sobre todo la parte oeste de lo que ahora es Estados Unidos, los colonos llegaban y buscaban los lugares donde había agua para fincarse, para las siembras y sobre todo para criar ganado. Y no faltó quien dijera, es que de allí para atrás, los indios, los que ustedes quieran, los cherokees, los comanches, los pies negros, cualquier grupo étnico, el agua lo veían a través del paradigma ecológico, pero llegan los colonos ingleses y empiezan a ver el agua de otro modo y dijeron, es que el agua va a ser propiedad nuestra, mientras que en el paradigma ecológico el agua es de todos. Acá no, acá el agua es, decían ellos, del primero que la encuentre. Allí empiezan los principios del derecho vaquero del agua. Es decir, el agua es para apropiarse de ella. Y yo voy a ser el dueño del agua y yo sabré qué hago con el agua. Fíjense cómo cambia completamente el modo de entender lo que es el agua. Segundo, el primero que llega, digamos, a un riachuelo, a un remanso, a un río, un arroyo o algún manantial, lo que sea, el primero que llega y lo ve y lo cerca y lo empieza a utilizar, es el que tiene derecho sobre el agua y se hace propietario del agua. Vean cómo se va entretejiendo una forma diferente al paradigma comunitario. Bien, otro. Si alguien es muy pudiente, entonces con ese poder que tiene puede apropiarse del agua y cada vez apropiarse de más y más agua y tierras y otras cosas. Entonces fíjense nada más qué leyes tan curiosas de las que nos habla Vandana Shiva. Dice entonces, el que es más pudiente es omnipotente, de tal modo que las grandes empresas, ahora con grandes capitales, enormes capitales, haciendo uso de este derecho vaquero, llegan a países
llegan a comarcas, llegan a lugares de las regiones y se apropian mediante diferentes formas. A veces buscan el apoyo de las autoridades, arreglando favores con dinero, ya saben ustedes, corrompiendo gente, y se van haciendo propietarios de grandes yacimientos de agua. Piensen en una empresa cervecera aquí en el estado de Zacatecas y piensen en la gente que vive alrededor de esa empresa y pregúntenles cómo les va con el asunto del agua. ¿Quién dispone de los mantos acuíferos que hay en esas regiones? Pero no nada más en eso, piensen en otras industrias, las industrias mineras, cómo también requieren tanta agua que luego se apropian de los yacimientos subterráneos, de los yacimientos o de las corrientes de agua y van dejando a los pobladores, a las comunidades en problemas muy serios de agua. Bien, luego viene otro derecho. Si yo tengo agua, tengo también, primero, derecho a venderla al precio que yo me acomode, porque es mi mercancía. Si la quieres comprar, ahí está. La embotellan, la presentan de diferentes formas, la convierten en bebidas de unas, de otras, a veces embriagantes o espirituosas, como le quieran llamar, y entonces se vuelve aquello un gran negocio. Yo tengo el agua y yo voy a determinar lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, tengo derecho hasta contaminar el agua. Y ahí están los ríos, a propósito, ahí están los ríos, recibiendo grandes cantidades de aguas contaminadas y que arrojan a los cauces de los ríos. Piensen en cualquier río que ustedes conozcan y pregúntense, ¿por qué está el agua así de pestilente? ¿Por qué en el lecho del río ya no hay peces? ¿Por qué ya no crecen las plantas hermosas como el narciso, como el sauce o cualquier otro? ¿Por qué? Pues porque este paradigma del mercado del agua está imperando. Y otra vez vuelvo, nuestras autoridades están ciegas o están coludidas o se hacen las desentendidas. Entonces, tienen derecho a contaminarla y ahí están. Ya no quiero pensar en qué tipo de empresas, en qué tipo de industria, la que sea, siempre manda el agua sucia. Dice aquí, y nos da muchos casos, yo estoy mencionando particularmente lo que ocurre aquí con nosotros, pero ella nos da casos en todo el mundo y si ustedes quieren, pues los invito a que lean el libro y se van a dar cuenta de que esas guerras por el agua, las guerras del agua, están ocurriendo en este momento y no son guerras necesariamente a punta de misiles, a punta de bombas, no, son guerras que se dan a través de las leyes que se tuercen o se acomodan o a través de la corrupción y desgraciadamente van ganando la desinformación y la negligencia de mucha gente en ciertos niveles gubernamentales, coludiéndose pues con quienes hacen del agua un negocio, yo digo inmoral. Entonces luego viene la pregunta, ¿quién contamina el agua y quién paga las consecuencias? Nada más para darnos una idea, les voy a leer
lo que aquí nos dice Vandana Shiva para contestar esa pregunta que ella se hace y que yo también les hago. Dice: las principales víctimas de los desastres climáticos son quienes menos han tenido que ver con la inestabilidad del clima: comunidades costeras, isleños, campesinos y comunidades de pastores, por señalar algunos. ¿Quién paga? ¿Quién contamina? Otra cosa muy interesante. Nos han hecho creer que nosotros contaminamos el agua porque usamos jabón para lavarnos las manos, los trastes, para bañarnos, etcétera, para limpiar los pisos en la casa. Eso nos han hecho creer, que nosotros somos los que contaminamos. Y Vandana Shiva, y yo estoy de acuerdo con ella, nos dice: no, los principales contaminantes son los grandes industriales, tanto en nuestro país, en nuestra región, en nuestro estado, como en general en el mundo. Pero a nosotros nos culpan. Tú consumes demasiada agua y por eso se está acabando. Falso, también eso es falso. Es cierto que podemos mejorar la administración del agua en nuestros hogares, en la oficina, en las escuelas. Sí, habría que buscar programas de optimización para el uso del agua y el reuso, pero no. Quienes echan a perder los ríos son las grandes mineras, son las metalúrgicas, son las industrias cuereras, son las industrias que fabrican infinidad de productos y que usan agua y vierten sus aguas disque tratadas en plantas que en realidad es una mínima parte lo que hacen para mejorar el agua. Y vuelvo a lo mismo, a través de un acto de corrupción llevan un certificado de que su agua tiene un buen nivel de limpieza y la mandan a seguir contaminando más abajo, y otra industria más abajo y otra industria, y eso llega al mar. Y eso es lo que nos dice Vandana Shiva: pues ¿cuándo vamos a arreglar todo eso si hay una terrible colusión de empresas predominantes en el mundo y muchas autoridades? Y es lo mismo por todos lados. Bien, luego nos habla de crisis. Dice que hay causas de la crisis en el mundo por los mantos freáticos, por que cada vez hay más problemas meteorológicos, como lo que acabamos de ver en el ciclón ese de 5 grados que destruyó casi por completo el bello puerto de Acapulco. Pero todo es en parte también por el mal manejo que hacen los hombres a través de la devastación. Los manglares, por ejemplo, ¿quién cuida los manglares? Se están acabando. Los bosques, ¿quién detiene la devastación de los bosques? Que fue una causa por la que Vandana Shiva se volvió ambientalista. La combustión de petróleo y los derrames en los mares también están ocasionando grandes problemas al agua y al planeta. Hay otro problema: las grandes presas que detienen el flujo natural del agua. Habla concretamente ella de cómo anduvo viendo hace ya décadas cómo se construyeron las grandes presas en Estados Unidos, sobre todo en el lado del occidente, en el oeste, y cómo eso ha modificado completamente el ambiente. Ahorita tenemos a gente nuestras en Estados Unidos, por ejemplo, en Los Ángeles, cómo los jardineros están amenazados de que ya no deben gastar agua.
¿Y qué van a hacer? Y que tampoco deben utilizar ya combustibles fósiles, que porque ellos están deteriorando el ambiente en las ciudades de California. Otra vez, otra mentira. Quieren hacer sentir mal a quienes contaminan lo menos posible. No. Y esas presas donde administran el agua también son causa de que se haya modificado mucho el clima en lugares como en los Estados Unidos. Otro problema es la reubicación de gente, porque se construyen presas enormes, grandísimas. Entonces, también ella plantea pues que se puede hacer de alguna otra forma la reubicación de la gente que vive en pueblos que luego van a hundir grandes extensiones de terreno. ¿Qué hacer? Bueno, para no hundir un pueblo, pues hagan la presa más bajita, para que el pueblo se vea beneficiado y que el agua llegue a donde viven y ahí se puedan criar peces y otras especies y se haga turismo, etcétera. Hagan otra presa más adelante, otra pequeña o mediana presa y luego otra, en lugar de hacer una gigantesca que vaya a afectar a grandes colonias y a grandes asentamientos humanos. Hagan presas de mediano tamaño y beneficien a más gente. Es decir, se ve solamente el beneficio de hacer grandes obras, monumentales obras, pero también monumentales daños a la gente, a las comunidades, en aras de apoyar ese diferente, ese paradigma del mercado. Finalmente, nos comenta Vandana Shiva que el agua ha sido y por lo visto va a seguir siendo una arma estratégica en guerras que se están desarrollando o que se han desarrollado, pero ya guerras bélicas, es decir, con armas, con aviones, con tanques, con bombas, etcétera, y pone como el ejemplo más claro. Y fíjense, a esta versión del libro yo la obtuve de 2003 y ahorita estamos en 2023, y dice que en el caso de Israel y Palestina el agua es un punto estratégico, que también ahorita está sucediendo aquello entre israelitas y palestinos. Bien, pues fíjense, en el 2003, pero el libro fue escrito varios años atrás. Es decir, el libro fue editado en 2003, pero permítanme. Bueno, vamos a dar por bueno. No, la primera en inglés el 2002, un año antes. Luego lo tradujeron en el 2003 para nosotros. Bien, hablando del agua y cómo se vuelve un recurso estratégico en el campo incluso de las guerras actuales, y cómo ahorita Palestina e Israel están precisamente en ello, en una guerra horrible, atroz, terrible. Yo aquí no hago pronunciamientos hacia un lado o hacia el otro, pero lo cierto es que da pena escuchar que todos los días mueren cientos de un lado y decenas de otro. En fin, pero vean ustedes escuchen por favor lo que nos dice Vandana Shiva en el año 2002, 2003, y dice así, casi ya para terminar con esta exposición: Israel y la ribera occidental. La guerra entre israelíes y palestinos es, en cierto grado, una guerra por el agua. No dice que solo sea por el agua, pero uno de los móviles muy importante es el agua. El río en disputa es el Jordán, utilizado por Israel, Jordania, Siria, Líbano y la ribera occidental.
de aquella región. La agricultura industrial extensiva de Israel requiere el agua del río y, ojo, el agua subterránea de la ribera occidental. Y más abajo, para no extendernos demasiado, los conflictos por el agua comenzaron en 1948. Para quienes creen que el conflicto árabe-israelí es de estos días, de estas semanas, aquí nos dice, comenzaron en 1948, cuando Israel inició el Proyecto Nacional de Transporte de Agua, que implicó un gigantesco ducto, un tubo de agua que corre desde el río Jordán hasta el desierto de Negev para regar sus cultivos. Es decir, territorio que no le correspondía. Este proyecto condujo a una disputa con Siria. Y estamos hablando de una primera parte de esta guerra que se está desarrollando por allá. Hay otras cosas, y más adelante nos habla de conflictos que están ocurriendo o que estaban ocurriendo, y todavía, yo sé que todavía, en Sudamérica, en países como Bolivia, como Brasil, como Colombia, como en Perú, en Chile. En todos ellos hay conflictos por el agua, mas no son conflictos bélicos. Como les decía, son conflictos entre empresas, poderosísimas empresas que se apropian el agua para hacer la mercancía de diferentes modos de industrializarla. Lo menos es lo de beber agua, no. Para la minería, para la agricultura intensiva, para los campos de otros cultivos diferentes a los originales, y parémosle allí. Pero la verdad que es estremecedor el panorama que nos plantea en 2002-2003 esta investigadora hindú acerca de por qué el agua se ha convertido en una fruta prohibida para muchas comunidades, de la cual se está apropiando la iniciativa privada para hacer un uso muy diferente de lo que debe ser el agua para todos. Un bien sagrado con el cual deberíamos todos subsistir sin mayores preocupaciones. Pero hoy el agua es, en realidad, algo que debe preocuparnos, no porque se acabe, sino por el mal uso que se le está dando en general en el mundo. Y yo les digo, aquí en nuestro entorno no es diferente. Hoy, para tomarnos un medio litro de agua, tenemos que utilizar una botella de plástico que luego nos ocasiona un grave problema. ¿Por qué? Porque va a dar, ustedes saben a dónde. En este momento que estamos grabando este programa, está ardiendo nuestro basurero, al cual van a dar, entre otras cosas, miles de botellas de plástico, de las que primero nosotros disfrutamos agua, pero luego lo llevamos a producir otro problema que se llama la basura y basurero municipal. Y repito, en este momento no es posible decirles cuándo nos van a ver en el programa, pero voy a citar la fecha. Hoy es el primer día del mes de noviembre del 2023 y a estas horas estamos debajo de una nata, de un humo pestilente, penetrante, envenenador, que en parte es resultado por el mal manejo de ese basurero, que no se puede llamar que relleno sanitario, falso, nada de relleno sanitario.
es un terrible basurero y parte de lo que ahí se está quemando es plástico que proviene de las bebidas que consumimos en lugar de habituarnos a beber en otro tipo de recipientes a donde podamos llenarlos usar el agua, lavarlos y volverlos a usar. No, nada de eso. Hoy la cultura y el paradigma de el agua como una mercancía está llevándonos a posibles desastres naturales. Les agradezco mucho su paciencia para escuchar estos comentarios y les vuelvo a dar los datos de este libro. Las guerras del agua, privatización, contaminación y lucro, de Vandana Shiva. Léanlo, por favor, para incrementar nuestra cultura y entender por qué tenemos que luchar para que en nuestro entorno el agua realmente vuelva a ser lo que nunca debió de ser, un elemento sagrado para la vida. Gracias, esto es Lecturas, Lectores y Más, el canal 10 a las 7 de la tarde de los lunes. Gracias nuevamente por su presencia. Es un placer para un servidor y para nuestro director, camarógrafo, editor y todo lo que ustedes gusten, Iván Aro, dirigirme a nombre de los dos, dirigirnos a ustedes que nos hacen favor de prestarnos su atención para que reciban una vez más la invitación de parte del programa Lecturas, Lectores y Más, que en el afán de promover el hábito y la costumbre de la lectura, ofrecemos a ustedes otros 5 libros del lote, un lote muy amplio que nos hizo favor de donar para esta causa el señor Baudelio Lomelí Prieto, vecino de aquí, de nuestro pueblo. Pongo a su consideración los siguientes títulos para que quien guste de obtener gratuitamente cualquiera de estos libros, solo basta que nos llame o nos mande un mensaje de WhatsApp al número 467 105 4121. Ahí aparece en la pantalla para que ustedes, si gustan, lo copien, lo anoten, y si les gusta alguno de estos libros, por favor comuníquese con nosotros. Son los siguientes 5 libros que estamos ofreciéndoles para que una vez comunicándose nos pongamos de acuerdo y nos digan cuál de estos les parece mejor para que nosotros se los hagamos llegar o nos pongamos de acuerdo y ustedes lo tengan en su poder. Será suyo completamente y solo por el gusto de que ojalá lo lean, que ese es el propósito. Empiezo. El primer libro que estamos ofreciendo para que sea suyo completamente gratis, como dicen los anunciantes de todo tipo de estas cosas, cuando dicen completamente gratis, bueno, es que si algo no es gratis, pero no es completamente gratis, ya no es gratis. Entonces, simplemente con que digamos, este libro es gratis, no es 20% gratis, no, es totalmente gratis. Y si no es totalmente gratis, no es gratuito.
Bien, es como el caso de las embarazadas. Nadie puede estar 15% embarazada. Bueno, este libro se titula La carcajada del gato. Es un libro muy famoso de un escritor cuyo nombre es Luis Spota. Ediciones Grijalbo, que eso tal vez sea lo de menos, pero este es el primer libro que ponemos disponible para quien llame. Repetimos, son libros que se entregarían gratuitamente si alguno de ustedes nos hace favor de comunicarse a ese número de teléfono que está en la pantalla. Otro, el retrato del artista adolescente. A ver, muchachos, muchachas, aquí tienen un libro, puede ser suyo, es una novela muy divertida. Pero fíjense nada más de qué autor también, James Joyce. No es cualquier autor, ni es cualquier libro, cualquier novela. Pueden llamar y será suyo. Hay uno más de un asunto quizá no tan conocido y en el cual tenemos a gente que lo practica. Una disciplina oriental llamada Feng Shui. No sé si lo pronuncie bien. Feng Shui o Feng Shui, el arte de la armonía espiritual. Así nada más. Si ustedes son aficionados a estas disciplinas orientales que tienen que ver con la convivencia armónica con nuestro entorno, pueden venir por este libro. Nada más avísenos, nos ponemos de acuerdo. El siguiente es otra novela breve, como cuento. Se llama Arsenio Lupin, Caballero y Ladrón. El autor Maurice, no sabemos porque pues aquí pronunciamos muy a nuestro modo. Bueno, Maurice Leblanc, debe ser francés. No la he leído, pero al parecer por el nombre y el apellido. Arsenio Lupin, Caballero y Ladrón. Se van a divertir, seguramente. Ya sé, digo, algo le estuve viendo. Y por último, este libro que sin duda le va a ser útil a la persona que padezca de dolores de cabeza. O sea, así se titula. Dolores de cabeza, 47 maneras de suprimirlos. Si usted padece de frecuentes o permanentes dolores de cabeza, aquí en este librito va a encontrar 47 maneras de acabar con ellos. Miren nada más. Entonces, están disponibles estos 5 libros para que llamen al número 467-105-4121. Es el número del teléfono que utilizamos en el programa Lecturas, Lectores y más. Les agradecemos su atención y más su llamada, y con mucho gusto cualquiera de estos libros será de ustedes. Que estén bien. Gracias.